su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras, la escuela sabática, con aplicaciones prácticas para la vida. Y estoy seguro que esta semana va a ser muy beneficiosa para nosotros. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito para que oremos. Señor bendito, gracias por darnos vida y la oportunidad de comenzar un nuevo año. Por favor, al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu, para que al estudiarla podamos seguir creciendo en ti. Gracias por las verdades y las bendiciones que tienes en ellas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo de los jueces fue un tiempo muy difícil, un tiempo de crisis terrible. En esos momentos difíciles, como vimos anteriormente, Dios escoge a Débora y a otras personas para liberar al pueblo de Israel de la situación difícil que se encontraban. Y gracias a Dios, a la obediencia de Débora y sus compañeros, se logró derrotar a Sísara, y el pueblo, después de esa victoria, pudo gozar de 40 años de paz otra vez y tranquilidad. Pero como ocurrió anteriormente, el pueblo de Israel continuó observando a los pueblos vecinos y volvieron a caer en el mismo error. Volvieron a sacar ejemplos y vivir la vida que los pueblos vecinos vivían. Y comenzaron nuevamente a adorar a sus dioses. Y nuevamente volvieron a caer en esclavitud. Los pueblos vecinos comenzaron a conquistarlos, a decirles lo que deberían hacer. Y Dios permitía en parte eso por la desobediencia de sus hijos. Pero a Dios nunca le ha gustado ver a sus hijos sufrir. Y cuando el clamor, el problema de su pueblo llegó a sus oídos, Él nuevamente buscó a alguien que pudiera ayudarles a salir de su problema. Y allí es cuando aparece un hombre, un joven prácticamente llamado Gedeón, que Dios de una manera milagrosa lo invita a que colabore con él y a que sea el libertador de su pueblo Israel. Y aunque Gedeón, dice la Escritura, que paraba escondido, trillando su trigo, para que los madianitas, el pueblo que los tenía prisioneros prácticamente, no se los robaran, a escondidas él estaba haciendo la trilla, estaba juntando el trigo, cuando el ángel se le aparece. Y Gedeón se queda sorprendido que viniera un ángel para darle la noticia de que él había sido escogido para liberar al pueblo de Israel en esa ocasión. Y asombrosamente Gedeón no quiere creer lo que está viendo y escuchando. Y comienza a poner a prueba a Dios para ver si realmente lo que este ser divino le estaba diciendo era algo que valía la pena o no, o si venía de Dios o no venía de Dios. Y es allí cuando Gedeón comienza a cuestionar y a poner a prueba a Dios para asegurarse. A mí me muestra mucho el temor que Gedeón tenía, porque las cosas no estaban bien. Y la Escritura dice que Gedeón tenía temor y no creía que él podía ser un líder. No creía que él podía tener la capacidad para poder sacar al pueblo de la situación en que se encontraba. Y cuando nosotros leemos el capítulo 6 en la Biblia de la historia de Gedeón y su llamado, es asombroso cómo Dios, a pesar de su duda, Dios se queda con él. Para que Gedeón fuera aquel juez, aquel líder que pudiera sacar de su situación difícil al pueblo de Israel. Y aunque Gedeón tenía miedo, el Señor
comenzó a fortalecerlo. Y acá hay una cosa muy importante para nosotros hoy. Cuando Dios llama a una persona, en cualquier circunstancia, para que sea un representante de Él, Dios no solamente llama a la persona, pero Dios lo habilita. Dios le da la capacidad, Dios le da el poder, la fuerza, para que él o ella realicen la obra que Él les está pidiendo que hagan. Y no solamente lo hizo con Gedeón, pero lo hace cada vez con nosotros. Si nosotros leemos la historia de Gedeón, tal vez a ti y a mí nos ocurra lo mismo ahora. Dios nos llama para hacer luces en nuestra comunidad. Y muchas veces tenemos temor de los que hay a nuestro alrededor. Pensamos que vamos a ser rechazados, pensamos que no tenemos la capacidad para realizar la obra que Dios nos está pidiendo. Y los madianitas modernos nos atacan y nos desprecian y nos hacen la vida imposible. Pero a través de la historia de Gedeón, el Señor nos asegura que Él no solamente llama, pero nos da las herramientas, nos da la capacidad para que nosotros también logremos realizar los triunfos que Él tiene o desea que se realicen, por ejemplo, en la comunidad donde estamos, o posiblemente en nuestros hogares. El Señor anhela que haya victorias, porque los dioses de este mundo, de este siglo, continúan haciendo su influencia no solamente destructora, pero nos atrapan de tal manera que nosotros no podemos realizar la obra que anhela que realicemos, no solamente en nuestras propias vidas, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. La historia del pasado prácticamente se está repitiendo y continuará repitiéndose hasta que Jesús regrese por segunda vez. Por eso es que ahí de la responsabilidad y la enseñanza que recibimos de los jueces, como Gedeón posiblemente tú te sientes incapaz de realizar la obra. Pero el Señor te asegura y te dice, hijo, hija, yo te voy a habilitar, yo te voy a dar la capacidad para eso. Yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Esa es nuestra responsabilidad de ahora. Y recuerden que hay mucha gente a nuestro alrededor, así como en el tiempo de Gedeón, que estaba pereciendo en la ignorancia y en la esclavitud de su tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros ahora? ¿Se está repitiendo la historia de Gedeón? ¿Se está repitiendo la historia de la actitud de la gente en nuestros días? Claro. Y justamente el libro de los jueces es un libro que nos enseña cómo tú y yo, como seres humanos, si le permitimos a Dios, Él nos puede usar para que nosotros seamos una bendición doquiera vayamos. Es importante porque el tiempo, el conflicto de los siglos, cada vez arrecia más y el tiempo se termina. Y el Señor anhela que haya más Gedeones en nuestro tiempo, más Déboras, que puedan estar dispuestos a compartir las verdades de Dios para estos últimos tiempos. Ahí es donde tú y yo entramos de una manera muy importante. Aunque tú crees que no tienes la capacidad, no tienes las herramientas, recuerda que el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el espíritu de profecía. Y aunque la Biblia no pasa los errores de aquellos líderes, ya que Dios mismo llamó, Él nos dice que Él nunca nos va a abandonar. Así es que tú y yo podríamos, en este tiempo, tener una experiencia como Gedeón, o como Débora, o como los otros jueces que vamos a estudiar. Recuerda que vivimos en tiempos difíciles y Dios nos llama para que nosotros podamos hacer la diferencia. Sigamos estudiando, que Dios te bendiga y que al continuar estudiando sigamos creciendo. Te invito que antes de que terminemos nuestro estudio, oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Bendice a cada uno. Bendice a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.